mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al car audio y los vehículos. En el video del día de hoy, banda, lo vamos a enfocar un poco a la explicación con referencia a los amplificadores. En este caso tenemos un amplificador de 5 canales, uno de 4 canales y uno monoblock de un solo canal de la marca Serwin Vega. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué les voy a explicar? ¿O por qué tengo 3 amplificadores en la mesa? Pues muy sencillo, mis compas, les voy a explicar para qué sirven las perillas que vienen en los laterales, donde viene la ganancia, donde viene el HFP, el LFP. Igual les voy a explicar todos esos filtros para qué son, todas esas perillas para qué sirven y cómo los podemos ajustar en caso de que nosotros no tengamos con el equipo, no contemos con el equipo de ajuste profesional. Les voy a explicar cada uno de las referencias, para qué sirven, cómo lo podemos utilizar, yo cómo lo recomendaría que lo ajustaran, y también, aprovechando que tenemos los 3 amplificadores en la mesa, les voy a mostrar cómo podemos identificar de cuántos canales es cada uno de los amplificadores que tenemos. ¿Por qué? Porque también me ha tocado que a lo mejor ustedes tienen un amplificador en casa y no cuentan ni con el manual, ni con el modelo, ni con la marca. Entonces podemos nosotros darnos una idea de cuántos canales es el amplificador y para qué nos sirve. Así es que, pues aprovechando que tenemos 3 amplificadores diferentes en la mesa y les vamos a explicar para qué sirven los filtros, cómo se ajustan o cómo se ecualizan, pues también aprovechamos para poder identificar rápidamente los canales que tiene un amplificador. Así es que me dejo de mucho bla 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 y comencemos con el video, banda. Como podemos observar, bandita, ya tenemos por aquí nosotros abiertos, o más bien fuera de su caja, estos 3 amplificadores. Pero ¿cuál es la referencia que les decía? ¿O cuáles son las perillas? Todas estas perillas y todos estos filtros ahorita les voy a explicar para qué sirven, cómo funcionan y cómo los podemos ajustar. Si se fijan, este viene con menos, vean este y vean este. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a distinguir. Vean las perillas que trae ese, los filtros, los cortes, o más bien las perillas, los jumpers, y vean este y compárenlo con este. Les repito, este es de un canal, este es de 4 canales y este es de 5 canales. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos identificar, cómo podemos saber rápidamente los canales de cada uno de los amplificadores, y les voy a explicar, o pasamos a lo realmente importante, a esas perillas. Pero pasamos en este momento primero a identificar cómo podemos saber cuál de los 3 es de cuántos canales cada uno. Pues ahí tenemos los 3 amplificadores y para nosotros podemos identificar rápidamente de cuántos canales es. Vamos y verificamos, obviamente buscamos por aquí el modelo, aquí está el modelo del amplificador, lo podemos buscar en Google y ya nosotros podemos saber de cuántos canales es. Pero si ya estuviera desgastado eso y no se viera el modelo, no se viera la marca, están estos filtros, aquí nos dice front y rear, pero le damos la vuelta del otro lado al amplificador y aquí verificamos que es ganancia, remoto y 12 voltios la corriente. Pero aquí nos podemos dar cuenta más información. Miren, ahí está, ya lo pueden ver mucho mejor y vemos que es positivo y negativo hacen un canal, positivo y negativo hacen 2 canales, positivo y negativo hacen 3 canales, positivo y negativo hacen 4 canales. Entonces este amplificador es de 4 canales. Si no, de todas formas, aquí está el modelo CVP 1200.4D. Regularmente después del punto, el número que sigue es la cantidad de canales. Eso no siempre es así. Regularmente es como yo lo puedo identificar, pero si no, podemos contar positivo y negativo cuántos son los que tiene. Pero ¿qué pasa si a lo mejor dice punto 1, pero vemos que viene 2 negativos y 2 positivos? Pues ahí, mis compas, realmente no quiere decir que sea 2 canales. ¿Por qué? Porque si se fijan, este viene el positivo y el negativo vienen juntos, positivo y negativo vienen juntos, y de todas formas aquí nos indica rear speaker, bocinas delanteras y no traseras, y front speaker, bocinas delanteras. Entonces nos indica que son para las bocinas delanteras, para las bocinas traseras. Positivo y negativo juntos hacen un canal, positivo y negativo juntos hacen 2 canales. Si acá si se fijan, vienen 2 negativos y 2 positivos. Van a decir, Machiwi, pues entonces te estás contradiciendo con lo que acabas de decir por acá. Pero aquí viene 2 negativos y 2 positivos juntos. Esto simplemente es para poder utilizar la conexión, o para poder conectar 2 subwoofers en este amplificador con mayor
comodidad. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí o queremos conectar aquí dos subwoofers, se vuelve un poco complicado. Entonces podemos conectar en este y en este un subwoofer, y en este otro subwoofer. Entonces, o viceversa. En este de la orilla negativo y el positivo de este lado conectamos un subwoofer, y en el negativo del centro y el positivo del centro podemos conectar otros subwoofers. Pero internamente estos dos se juntan los dos positivos y los dos negativos, y se hace solamente un canal. Aquí tiene 4 salidas, pero esto es para la comodidad, para poder nosotros conectar dos subwoofers con mayor comodidad, pero es de un solo canal. Si no, de todas formas, aquí el modelo lo dice, CVP 2000.1 de punto 1 de un canal. ¿Y qué pasa si tenemos muchos de este lado? Miren como lo que les comentaba, positivo y negativo, pero ahí dice del sub. Entonces esto es un canal, pues negativo y positivo 2 canales, negativo y positivo 3 canales, negativo y positivo 4 canales, negativo y positivo 5 canales. Entonces, como podemos observar, 1, 2, 3, 4, 5 canales, pero estos vienen acomodados de esa manera. Déjenme aquí para no tapar con el dedo y poder identificar con este y este hacen un canal, este y este hacen 2 canales, este y este hacen 3 canales, este y este hacen 4 canales, y este hacen 5 canales. De todas formas, ahí nos marca o nos indica cómo lo podemos conectar. Ahí está. FL, frontal izquierda, frontal derecha, trasero de izquierda, trasero derecha, frontal derecha, frontal izquierda, trasero izquierdo, trasero derecho. Ahí está, 5 canales, 4 bocinas y un subwoofer. Así es como podemos identificar nosotros rápidamente cuántos canales es, pero realmente a lo que vinimos en este video es hablar de estas perillas, para qué sirven y cómo los podemos utilizar. Mis compas, comenzamos la primera explicación con el amplificador monoblock de un canal. Repito, el modelo CVP 2000.1D de la marca Serwin Vega. Pero, ¿por qué digo que es de un canal o por qué digo que es monoblock? Ya nos dimos cuenta. De todas formas, ya leí el manual, ya me di cuenta que por el punto 1 es un solo canal, pero si no, recuerden leer el manual o buscar el manual en internet antes de poder verificar cualquier información. Igual vamos a darle una repasada rápida a todo lo que vemos en pantalla, y al final nos enfocamos en 1, 2, 3, 4, 5 perillas que son realmente las importantes o lo que les quiero explicar el día de hoy. Esta es output, la salida de RCAs. Es derecha e izquierda de las RCAs. ¿Eso para qué? Para que si nosotros le mandamos señal de entrada, input, entrada de RCAs izquierda y derecha, entonces esta es la entrada, pero este nos puede dar señal de salida para de aquí mandarle a otro amplificador. Es decir, si nuestro estéreo solamente tiene una salida de RCA, la conectamos aquí y de aquí le mandamos esta señal de salida a otro amplificador. Estas son en salidas de RCAs, entrada de RCAs. Esta es la perilla gain de ganancia. El bass boost, recuerden, la ganancia no quiere decir que sea volumen, la ganancia es la salida de voltaje. Ahorita les voy a explicar esa. Está la perilla del bass boost, el LFP Low Pass Filter, que es el filtro pasabajas para frecuencias bajas, el subsonic, el filtro subsónico. Este es para aumentar hertz, o para que se escuchen un poco más los hertz, o para aumentar un poco de decibeles. Y el phase shift, este sirve para poderle cambiar la fase a las bocinas o a los subwoofers y así mantenerlos en una fase y que se escuchen muchísimo mejor los dos. Este es la entrada del remoto, el controlador del bass boost, que este va a hacer la misma función que esta, pero a distancia. Si nosotros aquí aumentamos a la mitad, ya podemos nosotros controlar de la mitad para abajo el filtro subsónico desde el controlador remoto del bass boost. Y este pequeño LED indicador es el power o protección, cambia de color dependiendo. Si está en power prende en verde y si está en protección prende en rojo. Entonces eso es lo que estamos nosotros viendo ahorita en pantalla. Pero ¿cómo o para qué sirven cada una?
La primera, el gain es la ganancia, ya sabemos. El mínimo es si nosotros no queremos aumentar el voltaje, es decir, si nosotros desde el autoestéreo traemos una salida de voltaje de 4 o 5 voltios, entonces ya no vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque este amplificador, para que nos dé su potencia real, necesita 5 voltios de entrada por medio de los RCAs. Si nuestro autoestéreo tiene una salida de voltaje de 5 voltios, pero nuestros RCAs son de mala calidad, entonces probablemente estemos recibiendo menos voltaje del que nos manda nuestro autoestéreo. Si nosotros, por decir, tenemos un estéreo que nos da 5 voltios de salida, le ponemos nosotros cables de RCAs de mala calidad, entonces estamos recibiendo 3.5 o 4 voltios. Entonces aumentamos nosotros un poquito la ganancia. Ahí está, para tener el quinto voltaje o un voltio que nos hace falta para que trabaje el amplificador con 5 voltios. Sí se va a escuchar más fuerte el bajo, sí se van a escuchar más fuerte las bocinas, pero no quiere decir que sea volumen. El gain solamente es para eso, de aumentar el voltaje de entrada de nuestro amplificador y obviamente de salida. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos medir con algunos otros aparatos? Sí es correcto. O nosotros nos podemos dar cuenta, a lo mejor auditivamente, dependiendo. Entre nosotros empezamos a subir, se comienza a escuchar más fuerte, pero se comienza a escuchar distorsión. El hecho de que estemos metiendo distorsión es que quiere decir que estamos metiendo voltaje de más. Al nosotros meter distorsión, meter más voltaje, dañamos ya sea las bocinas, el buffer o el amplificador. Cualquiera de los tres se puede dañar. Entonces, por eso siempre recomiendo que la ganancia, lo menos que la puedan utilizar. Más de la mitad ya sería excedernos de la ganancia. Entonces, dependiendo del voltaje, es lo que nosotros vamos a utilizar la ganancia. Vamos ahora al Bass Boost. El Bass Boost, es para aumentar los decibeles que nosotros alcanzamos a escuchar. No pasa nada, podemos aumentarlo hasta 12 decibeles y ya nosotros vamos a obtener un poquito mayor volumen o un poquito mayor frecuencia o un poquito mayor presencia de bajo. Pero ojo, también depende de los subwoofers que nosotros tengamos. No siempre hay que excedernos con los 12 voltios, pero los podemos nosotros ajustar auditivamente y ponerlo a lo mejor en 6 decibeles más. Es una de las perillas más importantes. Ahorita vamos a pasar a los otros amplificadores porque viene otra perilla muy importante como esta, que es el LFP Low Pass Filter, filtro de frecuencias pasa bajas. Como podemos observar, solamente tiene frecuencias de 40, aquí podemos ver, de 40 a 400 Hz. Entonces ahí está el filtro pasa baja, estaría reproduciendo de 40 Hz hacia abajo. Eso nosotros lo vamos a apoyar con el manual de él o los subwoofers que nosotros tenemos y vamos a ver cuál es la respuesta de frecuencia que reproduce nuestro subwoofer. Un ejemplo, si nuestro subwoofer a lo mejor reproduce de 250 Hz para abajo, entonces nosotros hacemos el filtro o le ponemos el filtro para que el amplificador solamente nos dé las frecuencias bajas de aproximadamente, aquí yo creo que han de ser 200 Hz, 250 Hz, para que nos los produzca de 250 Hz para abajo. ¿Por qué no para arriba o por qué no los 400, machiwi? Porque no porque nosotros abramos todo el low pass filter quiere decir que vamos a escuchar más frecuencias. Al contrario, podemos afectar porque sí se van a escuchar más frecuencias, 400 Hz se van a escuchar a lo mejor en el subwoofer. Vamos a lo mejor empezar a escuchar un poquito de voz, pero no son las que reproduce el subwoofer en el manual. Si nosotros lo dejamos así, estamos disminuyendo el tiempo de vida del subwoofer y eso va a hacer que nuestro subwoofer se dañe a corto plazo. Entonces, lo que yo recomiendo es leer el manual, ver de cuántos Hz de la respuesta de frecuencia de nuestro subwoofer, de cuántos Hz a cuántos Hz, y cortar nosotros de los Hz máximos que llega a soportar o a reproducir el subwoofer hacia abajo, son las que nosotros queremos reproducir. Entonces este es un corte de frecuencias bajas, como sus siglas en inglés lo mencionan. Entonces mucho ojo con el Low Pass Filter LFP. Pero pasamos ahora al subsónico. El filtro subsónico es igual para aumentar nosotros los Hz de 10 a 50 Hz. Y esto nos va a ayudar a reforzar las frecuencias de este bajo en donde nosotros las seleccionemos. Igual creo que este sería ya el otro extremo hacia abajo. Si nuestro subwoofer es de 40 a 250, entonces nosotros el subsónico lo ponemos que nos reproduzca más de
o que nos refuerce más un poco las frecuencias en 40 Hz, 45 Hz, y ahí es donde nosotros, o donde va a ser nuestra respuesta de frecuencia del subwoofer. Ojo, todo esto nosotros lo podemos ajustar auditivamente, escuchando o repitiendo la misma canción, no ajustarlo o no ponerlos, no moverles con diferentes canciones, porque pues obviamente con diferente canción los filtros van a ser diferentes. Yo les recomendaría que ustedes hicieran estos ajustes con la canción que más les gusta y repetirla una y otra vez hasta que ustedes sientan que en este caso este amplificador de subwoofers haga o desempeñe los subwoofers al gusto de ustedes. Es decir, que si ustedes sienten que ya se escucha perfectamente, entonces ya no le movemos nada, ya nosotros conectamos el controlador del Bass Boost, el remoto, lo mandamos a distancia y ya solamente aumentamos nosotros los decibeles, pero desde nuestro tablero. Realmente esas son las 5 perillas que tiene o que cuenta un amplificador de un canal. Pero ¿qué pasa si tenemos uno de 4 canales donde vienen muchísimo más perillas o vienen algunos interruptores como este? Pasamos ahora a explicar este amplificador de 4 canales. Mis compas, este es un amplificador de 4 canales, el cual viene dividido, casi son los mismos filtros o casi son las mismas perillas. Son 5 perillas como lo vimos en el anterior, pero esta se está dividido por frontal. Todo esto es para las bocinas frontales o el canal 1 y 2. Y estas son para las bocinas traseras. Ahorita les voy a explicar por qué viene con un filtro extra o por qué vienen 3 perillas y no 2 como en este de acá. Pero este aquí nos dice es rear, bocinas traseras. Todo lo que nosotros modifiquemos acá solamente se va a modificar en las bocinas traseras o en el canal 3 y 4, dependiendo de lo que nosotros conectamos. Este obviamente tiene 2 entradas de RCAs, que es entradas derechas, derecha frontal, izquierda frontal, entrada derecha trasero, entrada izquierda trasero y el output. ¿Por qué también viene el output? Porque también por nosotros podemos conectar los RCAs del autoestéreo aquí, y si nuestro autoestéreo no tiene con salidas para subwoofer, entonces conectamos un RCA de aquí hacia el otro que vimos nosotros en la entrada. Pero lo realmente importante que venimos es ver las perillas. Pero aquí dice modo HFP, ya habíamos hablado nosotros anteriormente del FLPF, Low Pass Filter, pero acá es HPF, High Pass Filter, filtros pasa altas. Entonces nosotros queremos que solamente se reproduzca frecuencias altas o queremos que reproduzca full frecuencias altas y frecuencias bajas. Esto es para que nosotros, si nosotros tenemos a lo mejor un set de medios o tenemos a lo mejor un set de medios pero en activo, donde podemos nosotros separar las frecuencias del buffer y las frecuencias del bajo y las frecuencias del tweeter, entonces necesitamos que de aquí de la salida del canal 1 y 2 nos dé todas las frecuencias para poder nosotros reproducirlas o solamente reproducir las frecuencias altas. Entonces yo recomiendo ecualizarlo o ajustarlo en High Pass Filter. ¿Para qué? Para que solamente las frecuencias altas son las que va a reproducir nuestro amplificador. Viene también, pues aquí está la perilla, de 40 a 400 Hz. Nosotros vamos a hacer el corte de donde lo queremos. Vamos a leer las especificaciones de nuestras bocinas o de nuestros altavoces y vamos a ver desde cuánto hasta cuánto reproducen. Hay algunas bocinas que reproducen desde 20 hasta 20.000 Hz. Entonces hacemos el corte y nos va a reproducir de 20 en adelante. O podemos hacerlo nosotros a 100, a 250 o máximo 400. Es igual que el anterior, pero el otro era de 400 para abajo y en este caso va a ser de 400 para arriba. Si nosotros ponemos el filtro hasta acá, entonces va a haber algunas frecuencias bajas que no las va a alcanzar a reproducir, pero no importa porque nosotros solamente queremos que reproduzca las frecuencias altas. A menos de que nuestro sistema de altavoces tenga un corte de frecuencia, una respuesta de frecuencia de, no sé, estamos hablando de 50, pongámosle 100, de 100 Hz a 20.000, entonces nosotros le ponemos el filtro por ahí y la ganancia es igual que lo anterior, mínimo
y máximo. Recuerden, no recomiendo utilizar el máximo nosotros en la ganancia nunca, porque entre mayor ganancia, mayor voltaje, y entre mayor voltaje, mayor distorsión. Si nuestro autoestéreo nos está otorgando de solamente 2.5 voltios o 3 voltios, más la pérdida que tiene en el tramo del cable RCA, aunque sea de muy buena calidad, va a tener a lo mejor alguna pérdida, por lo cual entonces supongamos que nos van a llegar 2.5, entonces aumentamos nosotros un poco la ganancia para tener los 5 voltios y poder reproducir la potencia, o poder obtener la potencia que requieren nuestras bocinas al 100%. No siempre excedernos con la ganancia, recuerden que no es volumen. Esto nada más estando hablando de las bocinas frontales, pero pasamos a las bocinas traseras. Machiwi, ¿por qué vienen 3 filtros en la parte de atrás? En la parte de atrás viene en el canal 3 y 4, la mayoría de los amplificadores de 4 canales podemos nosotros utilizarlo en modo bridge, es decir, que de hacerlo, de tener un amplificador de 4 canales, nosotros dividimos y solamente tenemos un amplificador de 2 canales, o podemos puentear solamente el canal 3 y 4, dejamos el canal 1 y 2 con las bocinas que ya ajustamos, y el canal 3 y 4 lo dejamos de un canal, entonces vamos a tener 3 canales nada más, y el tercer canal vamos a tener el doble de potencia, por lo cual entonces lo podemos utilizar para un subwoofer. ¿Y eso por qué? ¿O cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos configurar? Igual manera, donde está el modo, nosotros seleccionamos Full para que me reproduzca todas las frecuencias, High Pass para que me reproduzca solamente las frecuencias altas, o Low Pass para que solamente me reproduzca las frecuencias bajas. Y en el canal 3 y 4, que lo tenemos puenteado, podemos conectar nosotros un subwoofer y solamente gracias a esto que ya acabamos de seleccionar nos va a reproducir solamente frecuencias bajas, es decir, de 400 Hz hacia abajo, para nosotros poder tener también un buen ajuste en caso de que tuviéramos un subwoofer conectado a este amplificador y 2 bocinas. Un subwoofer a este amplificador en los canales traseros y unas bocinas en este mismo amplificador, pero en las bocinas delanteras. Eso no es lo más recomendable. Lo más recomendable es, si es un amplificador para 4 canales, utilizarlo igual en High Pass, o probablemente a lo mejor podemos utilizar unas bocinas 6x9, lo ponemos en Full, adelante tenemos una 6x5, reproducen menos frecuencias, lo ponemos en High Pass. En la parte de atrás ponemos unas de 6x9 o unos medios rangos, reproducen más frecuencias, entonces le ponemos en Full. Yo lo que siempre hago, lo que yo siempre recomiendo, aunque sean bocinas de diferentes medidas, utilizo High Pass en la parte trasera y High Pass en la parte delantera. Una vez que ya tenemos nosotros aquí el modo de cómo vamos a reproducir frecuencias o qué frecuencias nos va a dar de salida el amplificador, pasamos al Bass Boost. El Bass Boost también ya lo habíamos visto en la parte de atrás. Tenemos los 0 decibeles, más 6 decibeles o más 12 decibeles en caso de que queremos que aumente un poco las frecuencias bajas o que aumente un poco las frecuencias en general. No tenemos subwoofer, yo lo dejaría en 0, igual la ganancia. Tenemos el mismo autoestéreo que nos da solamente 3 voltios de salida, más la pérdida. Aproximadamente ahí le aumentamos para que nos den los 5 voltios y poder tener la potencia que nos indica el manual. El Low Pass Filter no le vamos a mover nada porque no lo estamos utilizando acá, y solamente vamos a el High Pass Filter. Sabemos que el High Pass Filter es las respuestas de frecuencia que nos dan o que nos reproducen nuestras bocinas. Estamos hablando que nuestras bocinas, como en la parte de acá, nos reproduce de 100 a 20,000. Entonces hacemos el High Pass Filter, el corte de filtro pasa alta. Entonces ahí está, y cortamos de 100 hacia arriba. Este amplificador no nos va a reproducir frecuencias bajas porque para eso tenemos el otro amplificador para los subwoofers. Ya hicimos los cortes del High Pass Filter. El Low Pass Filter no lo utilizamos porque no estamos teniendo nosotros ningún componente que reproduzca frecuencias en menos de 400 Hz, por lo cual entonces ni siquiera lo utilizamos. Solamente con el High Pass Filter tenemos más que suficiente. Pero ¿qué pasa si mi buen Machiwi tenemos uno de 5 canales? Pues miren nada más todos los botones que tenemos, todas las perillas que tenemos, y este amplificador ya lo recomiendo para poder conectar en un solo amplificador 4 bocinas y un subwoofer.
Este ya va a ser un poco más sencillo porque ya es una combinación de los dos. Este es el CVP 2500.5 de la marca Serwin Vega. Es de 5 canales. Como ya lo vimos en los dos amplificadores anteriores, viene en las bocinas frontales. Todo esto que vemos aquí es para las bocinas frontales. Todo esto que vemos acá es para las bocinas traseras. Y estas 3 perillas que vemos aquí son solamente para el sub. En resumen, es lo mismo que los otros dos amplificadores, pero todo en un solo amplificador. ¿A qué voy con esto o qué vamos con esto? Pues está el modo low pass, full o high pass para poder conectar en el canal 1 y 2. 1 y 2 poderlo puentear y poder conectar un subwoofer si lo utilizamos con low pass. Canal 3 y 4 si conectamos otro subwoofer. Y en el canal 5 pues no tenemos filtro porque este solamente nos va a dar low pass filter. No tenemos el modo de selección. Nosotros podemos deseleccionar cuáles son las frecuencias que podemos utilizar. Full o high pass, full o high pass, full o high pass. Este lo vamos a dejar full para que reproduzca muchísimas más frecuencias, ya que le estamos exigiendo muchísimo más a este amplificador. Entonces en el modo lo ponemos en full las bocinas frontales, full las bocinas traseras. La ganancia pues ya saben, ese es dependiendo del voltaje que nos haga falta, que nos otorga el auto estéreo. Nos hacen falta 2 voltios o 2.5 voltios. Auditivamente lo hacemos o lo ajustamos y vemos a lo mejor que se está escuchando distorsión ahí, que las bocinas se escuchan como que cartonean o como que no tienen muy buena calidad de audio. Entonces no vamos a hacer ningún otro movimiento más que bajar la ganancia hasta que sintamos que ya no mete distorsión. Ya bajamos la ganancia, pero hacemos ahora el low pass filter en caso de que nosotros hayamos seleccionado, porque como lo tenemos aquí en full, entonces sí nos está otorgando frecuencias de 40 a 400. El low pass filter hacemos que nos reproduzca de 250 para abajo. El low pass filter igual 250 para abajo. Y el bass boost lo dejamos en más 6 decibeles. Igual el bass boost de las bocinas frontales a 6 decibeles. Y el low pass filter igual lo hacemos de 250 para arriba. Las frecuencias de 250 Hz hacia arriba. Igual de este lado, de 250 para arriba. Si vemos que las bocinas están retumbando mucho o vemos que están excursionando mucho en frecuencias bajas y sentimos alguna presencia debajo, entonces podemos hacer el low pass filter un poco más hacia arriba para que no nos dé tantas frecuencias bajas, si nos dé más frecuencias altas. ¿Por qué? Porque en el quinto canal es donde nosotros vamos a reproducir de 250 Hz, ahí está, para abajo. Entonces en el canal 5 vamos a tener de 250 Hz para arriba y para abajo. En el canal 5 con el low pass filter vamos a reproducir de 250 Hz para abajo, y en los canales, o más bien en los filtros de las bocinas, vamos a tener de 250 para arriba, de 250 para arriba. Igual la ganancia, si vemos que le hace falta que se escuche un poco más el bajo sin distorsión, es porque nos hace falta voltaje, le metemos un poco más de voltaje. Y el bass boost, si queremos que retumbe un poco más el FC o la respuesta de frecuencia central del subwoofer, le aumentamos. Y ya conectamos el bass boost para poderlo controlar a distancia. Realmente este es muy similar a los otros dos, nada más que tenemos todos los cortes de los 4 canales y del quinto canal en uno solo. Realmente este era un resumen de los otros dos, por lo cual fue un poco más sencillo. No sé si me pude dar a entender o me explicaron un poco, más bien me entendieron un poco de lo que yo quería dar a entender o lo que quise explicar en este video. Y díganme si me entendieron o si tienen alguna duda con respecto de alguno de los 3 amplificadores. Está el de 5 canales, está el de 4 canales y está el sencillito de un solo canal. Pues bueno, mis
compas, aquí está esta pequeña, o no sé si a lo mejor un poco confusa explicación. Espero que me hayan entendido lo que les quise explicar o que les quise dar a entender en esta pequeña explicación, donde les explico para qué sirven las perillas, que donde tenemos que poner ojo, donde tenemos que poner atención, no es la ganancia como todo mundo lo hacemos o lo practicábamos al inicio, de que escuchábamos más las bocinas cuando subíamos la ganancia, pero solamente estábamos dañando nuestras bocinas. Entonces yo dejaría de lado por ahorita la perilla de la ganancia y me enfocaría un poco más en el low pass filter y el high pass filter, que son los filtros pasa alta y el filtro pasa baja de las frecuencias. ¿Por qué? Porque estos filtros nos van a ayudar a que se escuche con muchísimo mejor calidad de audio. La potencia ya nos la va a otorgar el amplificador con el voltaje que nosotros le entregamos, entonces ya nos van a dar la potencia que requieren las bocinas. No quiere decir que entre mayor potencia mejor se escuchen las bocinas, eso ya lo he explicado muchísimas veces, pero para que se escuchen mejor las bocinas hay que jugar un poco con los filtros de las respuestas de frecuencias. Obviamente esto nos podemos apoyar con el manual de nuestras bocinas y así darnos cuenta hasta dónde podemos jugar nosotros con las respuestas de frecuencia, con los filtros pasa altas y los filtros pasa bajas. Entonces yo les recomendaría que jugaran un poco con estas perillas, hicieran algunos ajustes, no pasa nada si la aumentan al máximo o si lo dejan en el mínimo, porque no pondríamos en riesgo las bocinas. Pero si jugamos con la perilla de la ganancia, entonces sí podríamos poner en riesgo nuestros subwoofers o nuestras bocinas. Entonces, si quieren practicar con este tipo de explicación que les dice, háganlo solamente con el low pass filter y el high pass filter, por sus siglas LHF y HLP. No, si son... Perdón, LPF y HPF. Con esos filtros son con los que pueden jugar para ver que se escuche muchísimo mejor su sistema de audio antes de jugar con la ganancia, man. Pues bueno, mis compas, este video ha llegado a su final. Espero haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios qué les pareció este video. Recuerden, banda, yo soy Jonathan el Machiwi y nos vemos hasta la próxima.